Contamos con la presencia de la doctora Edith Chávez, del Instituto del Corazón de la Clínica San Pablo. Buenos días, doctora. Buenos días a la audiencia. Seguro es la pregunta que todos nos hemos hecho, ni bien nos enteramos del fallecimiento de Daniel Peredo, ¿no? Y es como una persona joven, en aparente estado de salud positivo, no cometía ningún exceso. Quienes lo conocemos sabemos muy bien es más, si no me equivoco, ni siquiera bebía, no bebía, no fumaba, haciendo deporte regularmente, porque creo que todos los lunes se juntaba con sus amigos a jugar una pichanguita, fútbol, en fin. ¿Cómo de pronto le puede ocurrir así un infarto? Claro, realmente lamentable, ¿no? Como usted dice, una persona de quien yo recuerdo, porque nosotros no lo hemos conocido en directo, pero sí lo hemos visto en televisión, claro. Una persona delgada, dedicada al deporte, por lo menos en su lenguaje, parecía que conocía bastante todo lo que es el deporte, y lo que he escuchado es que practicaba fútbol una vez por semana, creo. Y justamente a él le ocurre esto en un partido de fútbol. Así es. Cuando uno hace ejercicio, hace que el corazón gaste más. En ese momento, en esa circunstancia. Claro, le exige uno más al corazón. Por esa razón, cuando nosotros vamos a un cardiólogo, además de que nos examina y nos hace un electrocardiograma, si encuentra todo normal, el cardiólogo debe pedir una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, sí. Para poder detectar si es que hay alguna alteración, valga la redundancia, detectable bajo esas circunstancias. Correcto. No quiere decir que la prueba de esfuerzo tenga el 100% de capacidad para diagnosticar. Claro. Pero o sea, llevamos al extremo nuestro rendimiento físico. Es una prueba simple, donde el cardiólogo está permanentemente vigilando el electrocardiograma del paciente, lo está mirando al paciente, está chequeando la presión y está observando cualquier detalle que nos pueda anunciar a nosotros que ese paciente tiene algún riesgo. Correcto. Y después de esa prueba existen otras, pero están destinadas para los pacientes que tienen factores de riesgo. Esta es una enfermedad absolutamente prevenible. Pero fíjese, en el mundo el 11% de las muertes son por causas cardiovasculares. Es la primera causa de muerte en el mundo, también en el Perú. La Sociedad Peruana de Cardiología hace algunos años hizo un estudio que se llama RENIMA, Registro Nacional de Infarto Agudo de Miocardio. Y también en el Perú la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Y en la enfermedad cardiovascular estamos hablando en primer lugar de los infartos agudos de miocardio. Correcto. Claro, eso cataloga como una muerte súbita, ¿o no? Tendríamos que haber estado ahí para ver cómo han sido los detalles, qué pasó, fue cuando él estaba corriendo, cuando se paró, si hubo gente que lo pudo asistir. Cuando nosotros estamos ante un paro cardíaco, digo yo, hay que tener una actitud para poder sacar al paciente del paro, y esas maniobras se llaman maniobras de resucitación cardiopulmonar básica. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene el nombre de básica? Porque eso se puede hacer hasta en la calle. Si un paciente se cae, debemos tener la actitud de reconocer, primero, si el paciente respira, y segundo, si le late el corazón, si tiene pérdidas sanguíneas. Inmediatamente, en segundos, tomar la acción de iniciar un masaje cardíaco y respiración asistida, mientras alguien del entorno llama a gente que sea especializada para poder completar ese trabajo inicial. Esa actitud salva vidas. Entonces, bueno, no conozco los detalles precisos del instante mismo, ¿no? Pero lo que he leído es que él, fue al parecer, de jugar en los camerinos, algo así, mientras se duchaba. O sea, una hora después, más o menos, si no me equivoco. Y quién sabe si se sintió mal cuando estaba jugando. Claro. No sabemos. Yo le hablaba de los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo son situaciones que nos ponen en una posibilidad mayor de tener un infarto. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Tabaquismo, hipercolesterolemia, que quiere decir tener el colesterol o los triglicéridos altos, que son
así llamamos a las grasas que circulan en nuestra sangre. Correcto. Hipertensión, o sea, la presión alta nos pone más predispuestos. Diabetes, es decir, tener mucho azúcar en la sangre, también nos predispone. La obesidad, cosa que él no era obeso, pero no conocemos las otras cuatro cosas, claro. los otros 4 detalles. El factor genético, el tener el ácido úrico alto en sangre. Entonces, cuando nosotros vamos al médico, un poco que el médico nos pregunta, ¿no? Señor, ¿usted fuma? ¿Cuántos cigarrillos fuma? ¿Desde cuándo Claro, fuma? hay que darle los datos exactos, ¿no? A veces Y ya no se el los profesional se va haciendo una idea de cuál es el score de riesgo que tiene ese paciente. Sin tocarlo, nomás ya está con una idea de más o menos saber qué peso tiene de riesgo en la enfermedad, esta enfermedad tan lamentable que se lleva a tantas personas y que realmente nosotros creemos que empieza el día en que debuta un infarto. Esta enfermedad no comienza ahí, comienza 10 años, 20 años atrás. La vamos creando, la vamos fabricando con nuestro tipo de alimentación, nuestra falta de capacidad para hacer ejercicio, comemos cualquier cosa, no nos fijamos las grasas que estamos llevando a nuestro cuerpo. Y entonces nos ponemos en riesgo. Entonces el cardiólogo o la persona que examina identifica a ese paciente. Hay un score internacional que es el score de Framingham, que es un score solamente clínico, sin ninguna prueba. A eso le añadimos las pruebas diagnósticas y vamos fabricando un diagnóstico para poder prevenir lo que se viene. Claro. Muchas veces detectamos pacientes con la prueba de esfuerzo, a veces con la prueba nuclear. ¿Para qué? Para buscarle una solución. Es una arteria que se va obstruyendo de a pocos y en un momento dado, a veces arterias que están obstruidas solamente un 50%, imaginémonos que estamos en un tubo y que dentro de ese tubo se va tapando la luz, el interior, Correcto. por una materia que tiene grasa y muchas otras cosas, y cuando ya está en un 50% de obstrucción, a veces 40%, ocurre algo que rompe la telita que cubre ese interior, se forma un coágulo y ahí viene el infarto. O sea, el infarto es el evento más agudo, más grave de una enfermedad que se inició hace mucho tiempo. Correcto. Ahora, ¿cómo uno puede detectar que está teniendo un infarto en ese momento? Por lo general, la mayor parte de los casos, lo que ocurre es una opresión en el pecho, que puede ser en el centro del tórax, en el lado izquierdo, en la boca del estómago. Okay. Puede irse por lo general. Lo que le hablo es el mayor Claro. porcentaje de casos, ¿no? Claro. Un cuadro típico es de un paciente que tiene una opresión en el pecho que se va yendo hacia el cuello o hacia los brazos. Pero hay los casos atípicos, ¿no? También. Hay el paciente que tiene dolor en el hombro, en la espalda, en la boca del estómago y cree que es una gastritis y se toma un antiácido, lo más común, ¿no? Sí. En lugar de hacerse un chequeo para ver a qué corresponde ese dolor, claro, a qué corresponde esa molestia. Ahora hay pacientes que tienen infartos silenciosos, es decir, personas que no tienen molestias, que no lo saben y que tienen todos esos factores de riesgo que hemos hablado y de pronto van a hacer un infarto silente, ¿no? Claro. Especialmente en personas diabéticas. Bueno, y estamos hablando indudablemente de, o sea, el rango de edad. Bueno, hay estadísticas que hablan que es más frecuente en pacientes mayores de 60, ahora en mayores de 40 y cada vez menos, conforme ¿no? Vamos modificando nuestro estilo de vida, cada vez se come menos en casa, cada vez vivimos con un estrés mayor. Se dice que de cada 4 personas, 3 son hipertensos, o sea, 3 tienen la presión alta. Cada vez comemos más sal, no nos damos cuenta de que en los alimentos precocidos muchas veces hay mucho contenido de sal. Fácilmente nos vamos a trabajar muy temprano, regresamos muy tarde, ya no comemos en casa, claro. Nuestro desayuno es cualquier alimento que agarramos al paso. O sea, hay que repensar, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, cómo podemos bajar el estrés que es tan dañino y que está en nuestro tiempo, lo vemos en el día a día, ¿no? En todos nosotros. Tal cual. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a un corte y continuamos aquí en Capital.
7 de la mañana con 18 minutos, estamos con la doctora Edith Chávez del Instituto del Corazón de la Clínica San Pablo, quien nos está haciendo unas recomendaciones para prevenir este tipo de males, ¿no? Los infartos. De hecho, ¿a partir de qué edad uno debe visitar el cardiólogo? Nosotros recomendamos que todo paciente que va a hacer ejercicio tenga una evaluación cardiovascular, cualquiera que sea su edad. Correcto. Aún en los niños pueden haber alteraciones congénitas y hay enfermedades no necesariamente relacionadas con un infarto que pueden impedir que el paciente tenga que hacer ejercicio. Pero en un paciente que no tiene sintomatología y que va a ir al gimnasio debería tener una evaluación cardiovascular que incluya una conversación con el cardiólogo para la entrevista inicial sobre sus hábitos, sobre su estilo de vida, y luego un examen clínico bien hecho, un electrocardiograma y después seguramente una prueba de esfuerzo. Luego de eso, el cardiólogo debe evaluar si el paciente necesita otras pruebas adicionales para poder decirle al paciente, oiga, usted puede hacer ejercicio hasta tal punto o necesita un diagnóstico más fino, necesita un cateterismo, necesita abrir una arteria que está ocluida antes de que pueda hacerlo. Con frecuencia, a veces yo recibo pacientes en la clínica donde me dicen, mañana voy a viajar a Ticlio y quiero que mi mamá, usted me diga si mi mamá puede ir, ¿no? Entonces, a veces creemos que el diagnóstico, nuestro cuerpo es complejo, nuestro corazón es complejo. Por eso el cardiólogo necesita pruebas diagnósticas, exámenes auxiliares para poder establecer la situación clínica del paciente. Y cuando un paciente tiene un dolor en el pecho, debe ir al cardiólogo lo más rápido posible. Puede ser que no sea un infarto, puede ser que sea otra cosa, ¿no? En el tórax hay muchas estructuras que pueden dar dolor, pero el diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno, salva vidas. El infarto es una entidad, hoy por hoy nosotros no debemos dejar que un paciente llegue a infartar, porque disponemos, ya ha llegado el caso, de todos los recursos para atender al paciente en plena evolución de un infarto. Tenemos, cuanto más rápido llegue el paciente, más posibilidades de poderlo salvar en cuanto a lo que se refiere a salvarle la vida, pero también evitar que llegue a infartar, porque un infarto es pérdida de masa muscular, es crear una cicatriz en el corazón. El paciente que se salva de un infarto, que sale de un infarto, le queda una cicatriz en el corazón y está perdiendo capacidad funcional de su corazón. Entonces, esa cicatriz, y después se suma otra, y después en el camino viene la insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es poder, primero, hacer prevención, ¿no? Que la población sepa que existen factores de riesgo. Aquellas mamás, aquellas abuelitas que dicen, mi hijito está gordito, está muy bien, mi hijito. No, la obesidad es un problema. Hay que evitar la obesidad, hay que tener una alimentación lo más sana posible. O sea, la prevención está en todos los años de nuestra vida, cuando nosotros evitamos fumar, tratamos la hipertensión, tratamos la diabetes, ofrecemos a nuestra familia una alimentación saludable, y cuando hablamos de alimentación saludable estamos hablando, miren, en el Perú tenemos extenso mar, el pescado debería ser lo más barato, es la mejor carne para el corazón, ¿no? Comer pescado, verdura, fruta. Si tenemos diabetes y sabemos que nuestros padres tienen diabetes, pues chequearse a tiempo, evitar la obesidad, tener un peso saludable, una alimentación saludable, hacer ejercicio diario, cotidiano. Se recomienda 1 hora de caminatas, siquiera 5 veces a la semana. Y una evaluación cardiológica, siquiera 1 vez al año, ¿no? Todas las pruebas tienen un valor predictivo, o sea, en el tiempo. Sirven por un tiempo, no sirven para toda la vida. Yo me hice la prueba de esfuerzo. ¿Cuándo? ¿Hace 4 años? No, pues eso no sirve. Claro. Y
Y yo me imagino que en una situación en la que, no sé, de pronto tengo al frente a alguien que está haciendo un infarto, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿Y cómo lo debería tratar? O sea, ¿cómo lo movilizo si no tengo alcance de una ambulancia? Porque uno piensa que lo puede llevar más rápido uno. Claro. ¿Cómo accionar en ese momento? En realidad, cuando nosotros estamos ante un infarto, lo que necesitamos es llegar cuanto antes a un centro especializado. Ok. Si estamos en la puna, al hospital, ¿no? Claro. Por lo menos que le pongan oxígeno, que le pongan... Hay sustancias que pueden disolver ese coágulo que termina de formar el infarto. Si no es un centro especializado donde hay sala de hemodinámica, es decir, donde se le puede hacer un cateterismo de inmediato para ver la arteria ocluida, abrirla y ponerle lo que se llama un stent, que es un tubito que se pone dentro de la arteria para poder volver a abrir la arteria, que eso es lo mejor, digamos, ¿no? Llegar a un centro que tenga todas esas posibilidades. En lugares donde no existe eso, existe una medicina que se denomina en forma general trombolítico, para no dar ningún nombre comercial, que sirve para disolver el coagulito final. Pero ese paciente, después de que se le ha puesto esa sustancia, debe ser derivado de todas maneras a un centro que tenga todo, hemodinámica, cateterismo, para colocar de todas maneras un stent. Situación distinta es cuando yo tengo un paciente en paro, que no necesariamente el paro cardíaco ocurre en un infarto agudo, ¿eh? Ok. Es parte de la evolución de un infarto, y el infarto en las primeras 2 horas es lo más grave que hay. Entonces ahí nosotros tenemos primero que pensar en llevarlo a la institución más cercana, que tenga ojalá todas las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, pero además mirar al paciente. Si el paciente me hace un paro, tenemos que tratar de hacerle un masaje cardíaco, de darle respiración y que otra persona vaya llamando a una ambulancia, que nos alcance en el camino o in situ, para poder darle oxígeno, que venga alguien que lo pueda intubar, que le pueda desfibrilar. El desfibrilar quiere decir poner una descarga eléctrica si el paciente hace paro, no en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, hay que tener la serenidad, porque a veces el pánico te gana y tienes un familiar enfermo y no sabes qué hacer, y uno además no sabe cómo movilizarlo también. Claro, ¿no? así es, no sabe cómo movilizarlo. ¿Qué tengo que hacer? Nosotros en la Clínica San Pablo tenemos un programa para enseñar hasta las secretarias que aprendan a dar reanimación cardiopulmonar. En Estados Unidos, usted habrá visto, todos los centros comerciales tienen un desfibrilador, ¿no? Ojalá nosotros llegáramos a esa situación, que en los centros comerciales, en las instituciones grandes, se enseñe a dar reanimación cardiopulmonar básica. Es muy importante, salva vidas, salva muchas vidas. Y luego de eso, trasladar al paciente en situación más confortable, con oxígeno, si es necesario intubarlo, para que llegue a un centro especializado y poder darle la atención avanzada, oportuna, que le va a salvar la vida. Correcto. Las primeras horas de un infarto son decisivas. El tiempo es vida, el tiempo es oro, no es oro, es vida en caso de un infarto. Y ya se habla en las instituciones grandes, tiempo aguja, tiempo balón, tiempo stent. O sea, cuanto más rápido le pongamos un stent, estamos evitando que el paciente vaya a infartar. Entonces, todas esas cosas están estudiadas, todo eso se maneja, y lo que tenemos que hacer es que nuestra población aprenda a prevenir y también a tomar una actitud serena ante un infarto. El tramo de tiempo, ¿cuánto tiempo más o menos? Bueno, cuanto más rápido lleguemos, es mejor. Seguro, ¿no? menos lesión es mejor al en 10 corazón. minutos que en 1 hora, es mejor en 1 hora que en 2 horas. Claro. Las primeras horas son decisivas. Cuando pasan más horas, se dice que 6, 7, 8 horas ya se está instalando el infarto. Ya hay tejido, ya hay células que se están muriendo, ¿no? No estamos hablando del paciente, sino de las células del corazón. Sí, claro. Entonces, no debemos decir, pues ya, me está doliendo el pecho, mañana voy. No, es medianoche, no voy a despertar a mi esposa. En ese momento no puede estar haciendo un mañana. infarto. En ese momento no puede estar haciendo un infarto. Y llegar en esas condiciones vivo a una institución donde le puedan hacer un diagnóstico nos permite pues hacer mucho por el paciente. Tenemos una llamada telefónica. 212-5353 para sus consultas. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días también a tu invitada, y mi más sentido pésame por el colega periodístico deportivo que se fue, ¿no? Bueno, mira, yo he indagado bastante sobre este tema de infarto porque yo soy una persona que
en un tiempo pasé por un tema de ser hipocondríaco y un tema de lo que es ansiedad y toda esa, la doctora sabe muy bien de esos casos. Fue un tiempo, entonces yo empecé a averiguarme de todo porque uno piensa que tiene de todo en esos momentos que uno pasa por ataques de pánico, ansiedad y todo eso, ¿correcto? Entonces, lo que yo he aprendido aprendí con el tiempo, gracias a una persona que me ayudó mucho, es la calma ante estas cosas. Cuando uno tiene un infarto o una angina del pecho que es muy parecido, que hace creer que es un infarto, mientras que uno guarde la calma y respire profundamente, uno puede ir con el dolor avanzando a la entidad médica en caso que nadie te ayude. La desesperación hace que se comprima tu pecho más, hace que el dolor se agudice y es fatal. O sea, el entrar en miedo, en pánico, es fatal. O sea, con la respiración, hermano, yo lo aprendí porque a raíz de lo que yo sufrí en un tiempo, te estoy hablando hace como 10 años, yo tenía un ataque de pánico, ansiedad, paraba tomando pastillas ansiolíticas, paraba de todo con todos los doctores, y bueno, empecé a practicar lo que es el yoga, y a mí me ayudó mucho porque te ayuda como se dice, a relajarte y todo. Ahora, con respecto al infarto, un infarto, mira, hermano, yo he vivido una vida de excesos y ahora una vida tranquila. Es algo fortuito, compadre. O sea, le puede dar a cualquiera porque hasta una fuerte impresión, tú puedes ser una persona sana y de pronto tienes una fuerte impresión, ya sea de miedo, de cosas que te impresionan, en ese momento te da un infarto y fuiste. O sea, ahorita creo que no hay algo que defina realmente. Saludablemente puedes decir, no, bueno, si tú llevas esta vida puede ser propenso a, pero determinar exactamente si te va a dar o no, es algo que le puede pasar a cualquiera, como nuestro amigo que le ha pasado, ¿no? Ahora, una pregunta a la doctora, disculpe, hay algo que sí nunca me ha quedado muy en claro. La diferencia entre infarto y paro, ¿exactamente cuál es? Más bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la llamada. Bueno, señor Fernando, no queremos crear pánico en la población. Existen personas que son nerviosas y, como el señor Fernando dice, a veces se cuidan demasiado, pero no es ese el objetivo, ¿no? Ahora, él está preguntando diferencia entre infarto y paro. El infarto es un problema cardíaco que ocurre por una enfermedad que se llama arteriosclerosis. Es la parte, digamos, el acmé de la enfermedad es el infarto, ¿no? En cambio, paro cardíaco es el cese del trabajo del corazón, que puede ocurrir, por ejemplo, si un niño se ahoga en una piscina, puede parar su corazón por asfixia. O sea, el paro cardíaco es una entidad que no siempre está relacionada con un infarto, pero dentro de un infarto puede ocurrir un paro cardíaco. Paro cardíaco puede ocurrir por una intoxicación severa, en una sepsis, en una enfermedad grave. A veces hay un paro y hay que tomar acción en ese momento para reanimar al paciente, para hacer que el corazón vuelva a latir, ¿no? Esa es la diferencia. Espero haber resuelto su inquietud. Correcto. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Volvemos con más consultas. Hay un montón de llamadas ahí pendientes. 212-5353, estamos en Radio Capital. Liquidación de verano en Pasarela. Con 34 minutos estamos con la doctora Edith Chávez del Instituto del Corazón de la Clínica San Pablo y nos está dando algunas luces, está respondiendo sus consultas, sus preguntas al 212-5353, ¿cómo evitar un infarto? Estamos conversando interno durante la tanda comercial, de lo importante que es que todos sepamos cómo reavivar a una persona, ¿correcto? Claro. Cómo reanimar a una persona. Así es. Este masaje que uno tiene que hacer, este bombeo, este masaje al corazón, que es algo que deberíamos saber todos, en realidad. Claro, por lo menos en instituciones grandes debería haber un grupo que sepa. Y también conocer el número de emergencia para llamar, porque no solo se trata de reanimar, sino alguien debe llamar Claro. a un grupo especializado para poder ayudarnos Claro. a sacar al paciente, ¿no? Hola, Jessica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Radio Capital.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Tu Buenos consulta días, para la doctora? Sí, doctora, yo tengo un hijo de 3 años, pero él nació con un tumor. Lo operaron al año, lo operaron al mes, y después de la operación, que duró bastantes horas, el doctor me comentó de que hizo paro cardiorrespiratorio. Claro que gracias a Dios estaba en el hospital y lo intervinieron en el momento. Pero lo que quiero saber es que si yo tengo que tener en un futuro o algo podría sucederle algo, o tendría que tener un cuidado especial. Ahora, como usted comentó eso de los cortes por el paro o algo así, ¿necesitas hacer un cuidado especial con mi hijo? Señora Jessica, si el niñito fue asistido, tuvo el paro en un centro hospitalario, muy probablemente la atención haya sido muy rápida, tan rápida que permitió que el niño siga viviendo, y es muy probable que el niño esté bastante bien. Cuanto más rápido atendemos al paciente en un paro, ojo, no estamos hablando de un infarto, estamos hablando en este instante de paro. Puede ser que una persona sana le dé un paro, ya hemos dicho, por un ahogamiento, por una intoxicación, durante una cirugía, al momento de nacer, ¿no? También. ¿No? Por eso el pediatra tiene que estar en el parto, para asistir al niñito que está naciendo y darle reanimación si fuera preciso. Cuanto más rápido se atiende al niño o a la persona, menos secuelas van a haber. De repente ninguna, ¿no? Y lo que yo escucho de Jessica es que el niño estaba operado, probablemente estaba en el hospital, hizo un paro, lo reanimaron y salió. Probablemente no tenga ninguna secuela. Pero la respuesta más fina se la debe dar su pediatra. Yo le aconsejo que converse con el pediatra y que le complete la información que yo desde lejos le estoy dando. Gracias. 7:37 a.m. Rosa, buenos días. Bienvenida a Capital. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Quería hablar con la doctora Chávez. Aquí está, presente, te Qué escucho. gusto, doctora. Mire, yo soy hipertensa, pero yo no sabía, y quiero contarles esto como testimonio. Tenía más o menos 30 y tantos años, y me dolía la cabeza, me tumbía los oídos, y uno no sabe y se automedica. Y decía, es la migraña. Y era falso. Me hice lo que usted dice, un electro en el tiempo. Me hice todos los exámenes que podían, medirse la presión en la mañana, en la tarde, y era hipertensa de las malas. Luego ha pasado años y uno ya sabe cómo cuidarse. Entonces, lo que sí me preocupa a mí, que la gente no tiene una educación como yo no la tuve, desde cómo tenemos que cuidarnos los hipertensos, porque los infartos y todo es producto de no saber cómo hay crisis hipertensivas y la gente no sabe. Hay la hipotensión también, doctora. Y me preocupa algo, que cuando comentan del señor Daniel, que ha fallecido, que él estuvo mal, tuvo 2 vómitos, y que luego ya no llegó a la clínica. Entonces, seguramente ha hecho ahí, como usted dice, de repente su paro y luego su infarto, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿cómo se le atiende? Y los mismos jóvenes que eran deportistas no sabían lo que estaba pasando, porque nadie pasa por un examen de prevención. Todos creemos que somos sanos, y al contrario, desde cualquier edad uno puede producir un infarto, un paro, sea cual sea la situación. Incluso cuando uno va por una emergencia, no saben si somos alérgicos, si podemos donar o qué enfermedades preexistentes tenemos. Entonces, pasan tantas cosas que yo quisiera que usted me explicara en ese sentido. ¿Cómo? O sea, si yo soy hipertensa y tengo mi tratamiento, estoy protegida hasta cierto punto, pero las personas que no, ¿cómo se les puede ayudar? Porque uno, ¿cómo puede saber si en ese momento el señor estaba vomitando, disculpe la expresión, e inmediatamente ya estaba mal, ¿no? Y no es la primera vez que escucho de un deportista, también ha habido en provincias jóvenes que les ha pasado. Y doctora, muchas gracias, porque esto es educación para todos. Gracias. Gracias a Radio Capital, que nos permite poder transmitir esta información. Señora Rosa, usted ha descrito los síntomas de un paciente hipertenso. El 70% de los pacientes que tienen presión alta tienen dolor de cabeza, mareos, ruidos en el oído, que a veces uno dice,
¿qué me pasa? Tengo un ruidito en el oído. Y tan sencillo que es tomarse la presión y poder diagnosticar, ¿no? A veces uno mismo lo puede diagnosticar o cualquier persona relacionada con la salud, si es un médico mejor. Pero hay un 30% de personas que tienen presión muy alta y que no tienen síntomas. Entonces el chequeo es muy, muy valioso. Y lo segundo valioso es tener un tratamiento. ¿Qué quiere decir tener hipertensión? Quiere decir que la fuerza con que circula nuestra sangre en nuestro cuerpo es demasiado alta. Claro. Y que hay que bajarla. Existen medicamentos que sirven para bajar la presión arterial y nos permiten estar con una presión adecuada, permitiendo que el trabajo del corazón sea más fácil. Es más difícil que el corazón tenga que bombear con una fuerza inmensa a que trabaje con una presión normal. Es como un trabajador cualquiera, es un obrero que trabaja 24 horas del día, ¿no? Entonces ofrezcámosle buenos nutrientes, adecuada alimentación, ¿no es cierto? Y un trabajo que sea sencillo, fácil, acorde a su situación. Si el corazón trabaja con presión alta, claro, está en una situación adversa, siempre. Se va a engrosar, se va a desarrollar, va a tener más trabajo, va a tener más demanda y más facilidad para tener un infarto. Pero un hipertenso controlado no, porque un hipertenso controlado está en otra situación, diferente al paciente que tiene la presión alta. Correcto, 7 de la mañana con 42 minutos. Roberto, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu consulta para la doctora Edith Chávez? ¿Aló? Te escuchamos. Bueno, yo quería decir que a veces un paro no es provocado en algunas oportunidades por una negligencia médica, como el caso mío. Yo hace años trabajaba en una ambulancia, estaba estacionado en puerta de emergencia de una clínica en San Borja y por un dolor lumbar, el médico, que era un médico general que estaba en la emergencia, a cargo de la emergencia, me recetó un Distensil. El Distensil es un relajante muscular para uso exclusivo en sala de operaciones, en dosis de acuerdo al peso del paciente, y el paciente tiene que estar monitoreado y asistido por un anestesiólogo. Lamentablemente eso no lo sabía yo en ese momento y me apliqué una ampolla entera de Distensil y me provocó un paro. La suerte que yo estaba estacionado en la puerta de la emergencia de la clínica y en menos de un minuto entré, me puse cianótico, entré en paro y estuve en manos del médico que estaba ahí, era el doctor Padilla, no estaba el doctor Ricardo Valdivia, que fue el que me indicó el medicamento de manera errónea, y el doctor Padilla me sacó del paro y puedo vivir para contarlo, ¿no? Esa fue mi experiencia. Correcto. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia. Claro, un mal... Sí, él tiene razón. O sea, realmente de lo que el señor Roberto nos acaba de contar, lo que podemos concluir es que efectivamente el medicamento que él describe es un medicamento que solamente se debe usar en sala de operaciones, eso no es para usarlo afuera. ¿Por qué? Porque es un medicamento que puede producir paro, porque relaja los músculos, paraliza los músculos respiratorios. Entonces, sí, es cierto, puede haber situaciones como esa. Qué suerte que tuvo él, que estaba en la puerta de la Clínica San Pablo. Y lo que nos ha contado confirma lo que yo estoy diciendo. En un paro el tiempo es vida. Hay que sacar al paciente del paro y él tuvo la suerte de que lo atendieran, que lo reanimaran, probablemente lo intubaran y entonces ahora está vivo para contarlo. Gracias a Dios. Qué bueno que ocurrió eso. Y así como hubo una persona que le recetó mal, hubo otra que lo salvó, ¿no? Bien por él y ojalá todos tuvieran la oportunidad de que no solamente ante una situación como esta, que es por una negligencia, sino en cualquier otra situación, una persona que se ahoga en la playa, una intoxicación cualquiera, que tenga la oportunidad de poder resolverlo así tan rápido como este señor, porque hubo gente que le pudo dar un masaje cardíaco oportuno. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Muy amable.
También mis condolencias a ustedes. Sé que ha sido el señor Daniel amigo de todos ustedes. Y realmente, como le contaba hace un momento, la población general, nosotros los vemos, nos hacemos amigos de ustedes sin conocerlos y también los sentimos. Seguro. Los sentimos mucho. Muy amable, gracias. Gracias. La doctora Edith Chávez del Instituto del Corazón de la Clínica San Pablo con nosotros. Vamos a volver con tendencias.